Aulas entre Surcos, el podcast donde la historia de la educación mexicana cobra vida. Bienvenidas y bienvenidos a Aulas entre Surcos. El día de hoy les traemos un episodio muy especial donde exploraremos un capítulo crucial de la historia educativa de México, la educación en las zonas rurales durante el Porfiriato. En este viaje al pasado, descubriremos cómo vivían las comunidades rurales, qué retos enfrentaron los primeros maestros, maestras y cómo sus acciones individuales marcaron el nacimiento de la Escuela Rural Mexicana. Acompáñanos a entender cómo la educación se convirtió en una herramienta de transformación social en los rincones más olvidados del país. Durante el Porfiriato, entre 1876 y 1911, México vivió una modernización desigual. Mientras las ciudades crecían con ferrocarriles y electricidad, el campo permanecía en el abandono. Las zonas rurales se caracterizaban por que la mayoría de la población era analfabeta y no hablaba español, conservando lenguas indígenas como parte de su identidad. Además, la vida era lenta y dispersa, lo que dificultaba los servicios básicos y la educación formal. También, el ambiente social era conservador y culturalmente restringido, con una visión tradicional del trabajo, la religión y la comunidad. Así pues, la tradición marcaba el ritmo de la vida cotidiana. En este contexto, surgieron los primeros maestros rurales, hombres y mujeres que sin más herramientas que su compromiso se convirtieron en pilares de sus comunidades. Cuando pensamos en educación rural, solemos imaginar una escuela pequeña, niños en pupitres de madera y un pizarrón desgastado. La educación rural va mucho más allá de la escuela. Es una red viva que se extiende al hogar, al campo, a las fiestas del pueblo, a las faenas agrícolas y a las charlas comunitarias. Cada rincón de la comunidad es una agencia educativa. Para entender mejor cómo era la vida en estas comunidades rurales, escuchemos ahora al compañero Luis que hace una entrevista a la profesora Jessie. Conversemos con la maestra Jessie, una maestra rural que comenzó su labor en 1910 en una comunidad del sur de Jalisco. Maestra Jessie, ¿cómo la llegó vos? Hola, mire, era todo una odisea, caminábamos horas, a veces días, no había caminos, ni luz, ni agua, pero al llegar la gente nos recibía con respeto. Sabían que veníamos a enseñar, pero también a aprender de ellos. ¿Con qué recursos contaban para enseñar? Con muy pocos, en realidad muy pocos. ¿Cómo lograban enseñar con tan pocos recursos? Con creatividad y mucha voluntad. A veces solo teníamos una pizarra y algunos cuadernos, pero el campo se convertía en nuestro laboratorio y las historias de los abuelos eran nuestros libros. Enseñábamos bajo los árboles, en jacales, lo importante era nunca perder el compromiso. ¿Qué desafíos se enfrentaban? Muchos, algunos hacendados no querían que enseñáramos a los peones, decían que un campesino que sabe leer es un peligro. Les molestaba sobre todo cuando hablábamos del reparto agrario. También la iglesia nos veía con recelo. Ellos eran los únicos que podían enseñar antes, pero nosotros sabíamos que educar era liberar. ¿Y qué le motivaba a seguir? Ver a un niño escribir su nombre por primera vez o a un adulto leer una carta de su hijo. Eso no tiene precio. Además, sabíamos que estábamos construyendo algo más grande, un México con justicia y dignidad. En muchos pueblos, la educación ha estado tradicionalmente reservada a los niños. Pero los maestros rurales rompieron ese molde. Ellos integrándose a las actividades agrícolas, compartiendo saberes, aprendiendo de la tierra y enseñando desde ella. Una de las grandes virtudes del maestro rural es su capacidad de adaptación. El aprendizaje es situado, se enseña con lo que hay, desde lo que se vive. El maestro no impone, acompaña.
respuestas, construye preguntas junto a sus alumnos. La historia de la maestra Jessie representa a miles de maestras y maestros que, con esfuerzo y corazón, transformaron el rostro del campo mexicano. En este contexto, las mujeres maestras rurales comenzaron a tener un papel protagónico. Muchas eran jóvenes normalistas o algunas apenas si terminaban la primaria y tenían apenas una formación básica, y aún así se aventuraban a comunidades aisladas. No solo enseñaban a leer y escribir, también promovían la higiene, la organización comunitaria y el empoderamiento femenino. Y también enfrentaban prejuicios, peligros y carencias. A continuación les presentamos otra entrevista con la maestra Clara, quien participó en una misión cultural en la Sierra Norte de Puebla en los años 30. Maestra Clara. Fue como entrar a otro mundo. No había caminos ni escuela. La gente nos miraba con curiosidad. Yo era la primera mujer que llegaba como maestra. Me recibieron con respeto, pero también con dudas. ¿Y qué enseñaba usted? De todo, desde el abecedario hasta cómo hervir el agua para evitar enfermedades. Enseñábamos a coser, a cultivar, a organizar cooperativas. La escuela era el centro de la comunidad. ¿Y qué obstáculos usted enfrentó? Muchos. Algunos hombres no querían que las mujeres estudiaran. A veces caminábamos horas para llegar a una ranchería, pero lo más difícil era ver a niños con hambre y aún así con ganas de aprender. Wow. ¿Y qué la motivaba a seguir? Saber que cada letra enseñada era una semilla de libertad. Ver a las niñas levantar la mano, participar, soñar, eso me daba fuerza. Estos maestros no solo enseñaban letras y números. Vivían los grandes acontecimientos de la historia en carne propia. El reparto agrario, la Revolución Cristera, la pacificación de los territorios, incluso la Segunda Guerra Mundial, todo repercutía en su labor. No eran espectadores de la historia, la hacían. Los maestros rurales fueron protagonistas. Su vida personal se entrelazó con los grandes cambios del país. Ellos no leían la historia, la escribían con su trabajo diario. Uno de los desafíos más duros fue enfrentarse a las excomuniones de la Iglesia. En tiempos donde la educación laica era vista como amenaza, los maestros rurales defendieron el derecho a aprender, a pensar, a construir otro perfil de nación desde las comunidades. También vencieron las subordinaciones heredadas del porfiriato. Se enfrentaron a caciques, a estructuras de poder que oprimían a los pueblos. Su labor social fue clave en el reparto agrario, en la organización comunitaria, en la dignificación del campesinado. Las y los maestros rurales llegaron a comunidades aisladas, sin caminos, sin escuelas, sin libros, pero con una misión clara: educar. Y lo hicieron con valentía. Su acción trascendió la enseñanza tradicional. No se limitaron a impartir clases, se convirtieron en líderes comunitarios, en promotores de salud, en defensores del reparto agrario, en constructores de escuelas y sobre todo en sembradores de esperanza. Se integraban a la comunidad, enseñando también a adultos y participando en labores agrícolas. Adaptaban su enseñanza al contexto local usando los recursos disponibles. Transformaban no solo la escuela, sino la vida comunitaria, ganándose el respeto y apoyo de los pobladores. Los primeros docentes rurales fueron verdaderos pioneros. Muchos no contaban con formación profesional ni material. Enfrentaban la oposición de la iglesia y de los hacendados por promover el reparto agrario. Vivían los conflictos sociales y políticos en carne propia, desde la Revolución hasta la Guerra Cristera. A pesar de que las comunidades rurales tenían muchas carencias relacionadas con los servicios básicos, con la infraestructura escolar y con la ausencia o escasa existencia de materiales didácticos, ofrecían al docente y al proceso educativo grandes oportunidades. El núcleo duro cultural vivo, que a través de un fuerte tejido social reproducía los saberes ancestrales y que podían ser integrados en el currículo. También el propicio para el aprendizaje práctico, en áreas como las ciencias naturales. La educación rural en el Porfiriato fue mucho más que una política pública. Fue una misión de vida para cientos de maestros que, con escasos recursos, pero gran vocación, sembraron las bases de una escuela rural comprometida con su gente. Hoy,
Su legado nos recuerda que la educación no solo transforma mentes, sino también comunidades enteras. En un país marcado por la desigualdad, los maestros rurales supieron adaptarse, improvisar y comprometerse con las necesidades de sus comunidades. Su labor no solo transformó vidas, sino también moldeó un modelo educativo profundamente humano arraigado en la realidad del campo. Hoy, su legado sigue vivo en cada aula rural, en cada comunidad que ve en la educación una herramienta de cambio. Porque, como decía José Vasconcelos, es tocar el alma de una nación. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Si te gustó este episodio, compártelo y sigue explorando con nosotros los rincones de la historia educativa de México. ¡Nos vemos!